Los Santos Inocentes, de Miguel Delibes. A través de Los Santos Inocentes, su escritor Miguel Delibes nos empezaba a mostrar la imagen de la España más rural, aunque quizá de modo ciertamente idealizante. Pero a la vez llevaba a cabo una denuncia social que pronto caló en el resto de los autores de la conocida como Generación del 98, entre los que no solo se encontraba el propio Unamuno, sino Maeztu, Baroja y Azorín, entre otros. Los Santos Inocentes fue originalmente publicada en el año 1981. Lo cierto es que el germen de la obra Los Santos Inocentes debemos situarla mucho tiempo atrás, concretamente en el año 1964, cuando su autor elaboró un cuento titulado Bajo el nombre de la Milana, precisamente coincidiendo con el año en el que la dictadura franquista, aún vigente, celebraba sus 25 años de paz, entre comillas, y mientras la propia Iglesia católica se ponía al día con el Concilio Vaticano II. Por este motivo, Los Santos Inocentes es una obra que se encuentra ambientada en los años 70 del siglo pasado, en el contexto del latifundio meridional español, en el que su autor denuncia la hiriente situación de injusticia social que existe en esos momentos, donde los propietarios de las tierras abusan de sus trabajadores. Para ello expone la historia de Azarías y su familia, que sirve para mostrar la cara más oculta del desarrollismo económico de todo ese periodo, en el que precisamente cuestionaba el mito franquista de esos 25 años de paz, dado que sin justicia no podía existir una paz auténtica y verdadera. De hecho, como opinan muchos expertos y también algún que otro crítico, la desigualdad que se observa y relata en la obra y que se da entre las diferentes escalas o clases sociales existentes por aquel entonces nos retrotrae a situaciones propias de la Edad Media, donde no existen los derechos sino más bien abusos y un sinfín de privilegios que únicamente pueden disfrutar unos pocos. Así, el sistema considera a los seres humanos como auténticos siervos, en lugar de ciudadanos con plenos derechos. Delibes nos muestra la familia de Paco. Mientras Nieves ve frustrado su derecho a la educación para terminar entrando en el servicio doméstico de la casa del señor don Pedro, el perito, por otro lado, la niña chica carece de cualquier tipo de subdicio o asistencia, y el viejo Azarías acaba siendo expulsado como si de un perro sarnoso se tratara, del cortijo de la Jara. Observamos a las clases altas que se encuentran representadas en la figura de la familia de la marquesa y su odiado hijo Iván, que aparece como propietario de la tierra y de cada una de las personas que la habitan y la trabajan. Se aferran a sus privilegios puramente aristocráticos, mostrándose ajenas a la evolución de la historia. De hecho, en el propio Iván se percibe la soberbia, característica de las élites triunfadoras de la guerra civil, donde las cacerías se convierten en auténticos rituales de confraternización y la ocasión perfecta de cerrar negocios y de renovar sus convicciones políticas. De esta manera, Delibes, a través de su obra, denuncia actitudes propias de la corrupción moral de las élites, que por aquel entonces sostenían el orden social del sistema franquista. La injusticia, el clasicismo, la hipocresía, falta de humanidad e insolidaridad. En cualquier caso, fundamentalmente son tres los personajes que destacan en toda la obra. Encontramos a Azarías, protagonista de la novela. Es un pobre infeliz cuya vida inspira la ternura en el lector. Y aunque posee sentimientos humanos como la ternura o el miedo, también abundan en él las características esenciales propias de la marginación. Paco, el bajo, es uno de los personajes más humillados en la novela. Participa en acciones básicas de la intriga y se convierte en el paradigma del modo de vida de los sirvientes del cortijo, donde la sumisión destaca por encima de todo. Eso sí, también es bondadoso y entrañable y siente pasión por la caza que comparte con el señorito Iván. El señorito Iván se caracteriza por ser el antagonista de los personajes humildes,
un auténtico hijo de papá, confluyendo en él rasgos tan negativos como el egoísmo, la mentalidad feudal, y además es una persona muy caprichosa, cínico y vanidoso. No obstante, más allá de la denuncia social, esta obra contiene una fábula moral sobre la justicia y la injusticia, la dignidad y la propia corrupción moral, la inocencia y la maldad. Y el autor afronta todos estos temas desde la perspectiva de un cristianismo mucho más tolerante y abierto. Damos paso a la denuncia social y a la imagen de España. Muestra un conflicto entre la sumisión de los siervos y el poder de los amos. Enfrenta dos formas de entender el mundo. Por un lado, los criados, cuya vida ha transcurrido siempre en contacto directo con la tierra. Y por otro, los señores, cuyo vínculo con la naturaleza reside en su dominio y posesión. No conocen el respeto a los inferiores. El título de la novela hace referencia a la matanza de los menores de 2 años decretada por Herodes, según el Evangelio de San Mateo. La novela adopta una actitud de denuncia entre los abusos e injusticias ejercidos contra los más débiles, acorde a esa preocupación ética y social que aparece en obras y en otras novelas de este autor. Esto explica la presencia tan frecuente en esas obras de seres frágiles o desvalidos, niños, ancianos, dementes, que en el caso de los santos inocentes afecta a 2 personajes limitados intelectualmente, la niña chica y Azarías. El tema fundamental de la novela es la injusticia social, motivada por los poseedores de los latifundios que abusan de los siervos. No se especifica ni el espacio ni el tiempo de la novela, ya que pretende criticar todas esas situaciones ocurrentes en la España rural, que además se alargan en el tiempo. Sin embargo, podemos decir que el lugar de la novela coincide con el campo extremeño. Ante estas injusticias, la rebelión trágica se abre paso con una venganza individual, por parte de Azarías, con sentido colectivo. Al lector, este crimen le parece un acto de justicia con 2 características: estar exento de culpabilidad, Azarías es deficiente mental, y constituir una venganza de todos los humildes por las injusticias sufridas. La finalidad de los santos inocentes es denunciar los abusos de los caciques frente a los humildes campesinos. Los pobres luchan contra su analfabetismo, sus miserables salarios, su desamparo, sus viviendas inhabitables y su inseguridad. En conclusión, Miguel Delibes enfrenta 2 modos de relación entre la naturaleza y el hombre y critica la injusticia del abuso de los caciques a los campesinos, la cual pervive a lo largo del tiempo y en toda España. Como decimos, Los Santos Inocentes es una obra de Miguel Delibes, estructurada en 6 breves libros, los cuales desarrollan la trama de forma episódica. El estilo indirecto que predomina en esta novela es usado para hacer hincapié en el discurso y características propias de cada personaje. Con todo, la obra ahonda en la diferencia que existe entre las diferentes clases sociales, teniendo como protagonista a una familia de los estratos más bajos. Pasamos a hablar de la denuncia social en cada uno de los libros. En el libro primero es la búsqueda de calor humano, el amor a la naturaleza, el miedo, la muerte. En el segundo libro, la imposibilidad de redención de los inocentes. En el libro tercero, la solidaridad y el amor entre los humildes. En el libro cuarto, la caza como relación social, como degradación de la naturaleza y como pasión para Iván y Paco. En el libro quinto, pasión de la caza como abuso del hombre y de la naturaleza. Sumisión de Quirce. En el libro sexto, últimos abusos y venganza. Esta novela plantea antes que nada un problema social y no lo hace desde el punto de vista político, sino desde la denuncia moral que viene de la conciencia cristiana de su autor. Delibes cree en el amor al prójimo. La pintura del paisaje es fundamental en las novelas de Delibes. El espacio en que Delibes sitúa la novela resulta novedoso, ya que los cortijos no son característicos de la región castellana.